para mí es un placer tener la oportunidad de presentar al señor Gerardo Fernández Noroña. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña nació en la Ciudad de México el 7 de marzo de 1960, ya es un político y activista mexicano, antiguo miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, en el que se desempeñó como secretario de Comunicación y Museo, hecho que lo llevó a ser conocido por sus declaraciones y actos de protesta, sobre todo a partir de las elecciones de 2006. Fue diputado federal por el Partido del Trabajo, representando al Distrito 19 del Distrito Federal, con cabecera en Iztapalapa para el periodo de 2009 a 2012, en la cual destacó por ser el tercer diputado con mayor intervención en tribuna. Gerardo Fernández Noroña, licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, inició sus actividades políticas en el sindicato del Instituto Mexicano de Seguro Social, fue candidato a diputado por el Partido Mexicano Socialista en 1988. En 1995 encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en defensa de los deudores de la banca, organización que defendía a quienes, debido a la crisis económica sufrida ese año en México, habían visto multiplicarse sus deudas por sus créditos bancarios. Desde entonces encabezó las protestas que lo habían posteriormente reconocido, entre ellas una en 1996 en Cancún, frente al entonces presidente Ernesto Zedillo, por la que fue encarcelado unos días, pero luego liberado por intervención del entonces presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Continuó en la organización de bases para el partido hasta el 2004, año en que fue nombrado secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que encabezaba Leonel J. Montaño, y por tanto vocero del partido, siendo este cargo el que lo colocó en el escenario político nacional. Durante las campañas presidenciales de 2006, durante el conflicto postelectoral que decidió, realizó protestas contra el supuesto fraude electoral cometido por el PAN, denunciado por su partido y su candidato Andrés Manuel López Obrador, así como en lugares donde se encontraba el entonces presidente Vicente Fox y posteriormente Felipe Calderón Hinojosa. En estas protestas se enfrentó frecuentemente con elementos del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva, por los cuales llegó a ser atacado constantemente, realizaba denuncias del fraude electoral y demandas de desconocimiento de cualquier tipo de legitimidad al gobierno de Calderón. En agosto de 2012, Fernández Noroña da inicio a una gira en la cual promueve un movimiento en contra del triunfo del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Además, propone la creación de un nuevo partido político de izquierda. Bueno, pues agradecemos enormemente la presencia de el compañero Fernández Noroña y pues cedemos la palabra para que nos dé la información que tiene que traer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Cada que oigo la presentación de Wikipedia me dan ganas de aventar por la ventana, pero es un error mío. Yo agradezco a los organizadores que no mando un resumen. Yo, con que dijeran que soy luchador social, político, libérrimo y librero, sería suficiente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a los compañeros sindicatos, agradezco a los compañeros estudiantes, y me han pedido que hable. Aquí traigo mi libro, porque lo metí a Amazon. Fíjense que las librerías se quedan con el 70% del costo del libro. Entonces lo metí a Amazon para no andar como güey cargando mis libritos por todos lados, y no funcionó, entonces ando como güey cargando mis libritos por todos lados. Está aquí a la venta al final, vale 100 pesotes, no lo regalo, vale 100 pesos. Ya debería subirlo por eso de la depreciación, del deslizamiento, que ahora no le llaman devaluación estos canallas. Al final va a estar a la venta. Quiero comentar, me acompaña mi amigo, mi hermanito, mi coordinador de campaña, fue diputado conmigo, Valfre Vargas, porque estamos queriendo construir una candidatura independiente desde la izquierda, que debe ser unitaria,
no vamos a dividir, pero de pasada hablaré de eso. Me han pedido que hable de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. A ver, primero, desde mi punto de vista, un constituyente debe ser producto de un proceso revolucionario, de un profundo proceso de un levantamiento popular, violento o no violento. Yo creo que en pleno siglo XXI deberíamos hacer una rebelión no violenta y que modifica el estado político existente y da surgimiento a un nuevo marco jurídico. Cuando el país se hace independiente en 1821, se hace un Congreso Constituyente, se decide un imperio y ese constituyente dice: no, yo creo que mejor debemos hacer una república, y Iturbide mete a 100, creo que eran 150 los diputados, mete a 100 a la cárcel. Por eso el fuero. Hay quien dice que el fuero es el que genera impunidad. No, lo que genera impunidad es el sistema político que se sostiene en dos pies: la corrupción y la impunidad, tejido por la red de complicidades. El fuero no da ninguna impunidad. De hecho, acabo de terminar un libro sobre Carlos Madrazo, y él, siendo diputado federal del PRI, muy joven, es mandado a la cárcel sin siquiera desaforar, que es una aberración jurídica bárbara, para que quede claro. Ahí fue por venganza política, por cierto, pero pues, hay montones de ampones. Los hijos políticos de Vicente Fox, por ejemplo, los Vibrescas, algunos tienen fuero y de todos modos están impunes. O sea, no es el fuero lo que da la impunidad. En fin, pero estamos hablando del constituyente. Ese fue un primer constituyente porque en realidad se dio una rebelión, se instaura la república porque se obliga a abdicar al emperador Iturbide y se da un primer constituyente y un primer marco constitucional. Otro constituyente relevante en el país es el de 1856-57, un levantamiento que obliga al dictador Antonio López de Santana a renunciar. Se separa la Iglesia del Estado, que es una hazaña de nuestros políticos liberales del siglo XIX. Para que se den una idea, Colombia separó la Iglesia del Estado en 1983, Argentina en 1954, Francia, que degolló, le cortó la cabeza a 2 reyes, separó la Iglesia del Estado hasta 1901. España hoy en día le paga a la Iglesia Católica por cada creyente que tiene, como si fuera un partido político, hoy en día. Y México se paró a mediados del siglo XIX. Es una umbrada, porque además la mayoría de liberales eran creyentes. Los únicos ateos eran absolutamente ateos, cierto, el nigromante y creo que Zarco también. Juárez y todos los demás eran creyentes y practicantes inclusive. Entonces hacen esa umbrada. Es otro constituyente producto de un proceso de rebelión, y ese constituyente es tan importante que es la Constitución que nos rige a la actualidad. Hay quien cree que la Constitución que nos rige surgió en 1917, pero en realidad es esta de 1856-57, que luego, nuevamente en un proceso revolucionario del pueblo de México que derroca a Porfirio Díaz y luego todos esta casi una década de lucha armada, en 1917 Venustiano Carranza envía unas reformas menores y el constituyente dice no y fija los 4 pilares que han hecho pedazos del actual marco constitucional y que era la estructura fundamental. El artículo, ya se anda desarmando esta chingadera. El artículo 3º, eso quisieran esos cabrones ya desarmarla, desarticularla, cerrarla. La educación pública en general, justo es de lo que voy a hablar. El artículo 3º de la educación pública, laica y gratuita, que inclusive llegaba al grado de que no se permitía la educación confesional en las escuelas privadas. Nada. Hoy han avanzado tanto que quieren de 7 a 8 dar clases de catecismo aquí en la UACM y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio, ¿no? Ese es el colmo de la regresión, más atrás del siglo XIX. El artículo 27, que recupera toda la riqueza del subsuelo para el pueblo de México, minerales, agua, petróleo, y la pone a su servicio, aunque desde 1917 hasta 1938 fue letra muerta en materia petrolera, hasta que el general Lázaro Cárdenas recupera el petróleo y lo pone al servicio del pueblo, hoy nuevamente entregado a las transnacionales. El artículo 123 de los derechos de los trabajadores, que hasta 1931 se hace la Ley Federal del Trabajo, pero que desde 1917 queda establecido este tercer pilar,
los derechos laborales, una revolución para por lo menos disminuir a 8 horas de trabajo, a tener contrato colectivo, seguro social, prestaciones, hoy todas liquidadas, 10 horas de trabajo, con outsourcing. La mayoría de la gente, yo a los que no saben inglés, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga nada, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga nada. Y el 130 del Estado de Derecho. Como ustedes pueden ver, los constituyentes son producto de procesos de rebelión y de establecimiento de un nuevo marco jurídico. No es el caso del constituyente que se está convocando para la Ciudad de México. Ese constituyente es una asamblea constituyente pactada políticamente, desde mi punto de vista mal pactada, porque acepta pues una nueva reforma insuficiente para la capital del país. Desde que en 1929, creo 28 por ahí, Obregón disolvió el Ayuntamiento de la Ciudad de México, los que vivimos en la capital del país somos ciudadanos de segunda. No somos un Estado de la República, no tenemos una Constitución, no decidimos nuestro presupuesto, sino todo eso se decide en la Cámara Federal. Bueno, es el colmo. El jefe de la policía y el procurador general, el procurador del Distrito Federal, se decide con visto bueno del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República en turno. Entonces, este constituyente se acuerda entre las fuerzas, entre Peña y Mancera, con una composición de 100 asambleístas, de los cuales 40 los designan 18 la Cámara de Diputados, con una correlación política que no corresponde a la Ciudad de México, 18 la Cámara de Senadores, con una correlación política que menos corresponde a la capital del país, 6 que designa Mancera y 6 que designa Enrique Peña Nieto. Los 60 que se van a elegir tienen un buen principio. Mucha gente piensa que los diputados de representación proporcional deben desaparecer. No entiende nada, porque la representación proporcional evita no evita, matiza la sobrerepresentación. En el caso de los 60 que se van a elegir, van a ser todos de representación proporcional. Son listas de los partidos y es representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Que si un partido tiene el 5% de los votos, tiene el 5% de los diputados. Y si un partido tiene el 60% de los votos, tiene el 60% de los diputados. Y si un partido tuviera el 100, y si tiene el 1%, el 1%. No sé si me explico. O sea, si Morena, por ejemplo, tiene el 30% de los votos, tendrá el 30% de los 60 constituyentes a elegir. Si el PRD tiene el 20%, pues tendrá igual porcentaje de los 60. Y así cada uno de los partidos. Los 8 candidatos independientes, yo francamente no sé cómo lo hicieron, porque estaba cabrón. O sea, tú tenías que, primero, a nosotros nos batearon, Palfre y yo nos registramos, bueno, quisimos hacer el registro y no aceptamos que nos pusieran una condición adicional que puso el órgano electoral, que era crear una asociación civil. Nosotros dijimos, si un candidato independiente lo que determina es que sin partido y sin ninguna forma de organización, el órgano electoral no tiene por qué imponerme el que cree una asociación civil, que costaba 8,000 pesos crearla y al final de la campaña tienes que disolverla y cuesta 25,000 pesos disolverla. O sea, 33,000 pesos solo para apuntarte a la competencia. Y luego tenías que juntar 74,000 firmas, que era el palo encebado. Los que son muy jóvenes, no sé si sepan lo que es el palo encebado, pero un pinche juego que ponían un palo grande, lo llenaban de cebo y lo tenías que subir, y estaba cabrón subirlo, era prácticamente imposible. Bueno, 74,000 firmas, fíjense. Para ser candidato a diputado federal se necesitan 3,000 firmas. Para ser candidato a diputado local, 2,000 firmas. Y para ser candidato a la Asamblea Constituyente, 74,000 firmas, igual que el número de firmas para ser candidato a jefe de gobierno. No, pues mejor te esperas a ser candidato a jefe de gobierno, porque haces un pinche esfuerzo tan bárbaro. Y luego, además de eso, en mi caso, me iban a aplicar una cosa que pusieron ahí en la reforma con letra chiquita, que quien había sido candidato en la pasada elección de cualquier partido no podía ser candidato independiente a la Asamblea Constituyente. Lo cual es un absurdo, porque los 18 diputados que van a mandar de la Cámara Federal, pues fueron candidatos y fueron elegidos diputados.
Y los 18 senadores que van a mandar fueron candidatos, se fueron elegidos y encima van a cobrar, porque los 60 asambleístas que serán elegidos no van a cobrar, es honorífico el cargo. Y los diputados y senadores no van a pedir licencia, lo cual contradice la Constitución, que no deben tener 2 encargos, y encima van a seguir cobrando su dieta. Que la gente se enchila y tiene razón. Cuando yo fui diputado ganábamos 150,000 pesos. Yo doné la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro médico privado, el seguro de vida, pero ese era el sueldo, 150,000. Los senadores, para que más se enchilen, ganan 500,000, ¿no? Sí, la gente se encabrona mucho y tiene razón, pero yo les digo a la gente, está en mi libro, 16 personas, 16 menos de los que hay ahí atrás, 16 mexicanos, pasaron de tener en 1996 26,000 millones de dólares a tener en 2014 143,000 millones de dólares. 143,000. Eso no es un chingo de dinero, son como 20 chingos. O sea, es una locura. Es una barbaridad, es una aberración. Bueno, entonces vuelvo al tema. Estaba muy complicado ser candidato independiente. Estos 8 que lograron, yo no sé cómo lo hicieron, la verdad. No los conozco, lo cual no quiere decir que igual si pudieron, bueno, pues ahí tienen las firmas, como hicieron, ya les platicarán, que va a venir alguno que les digan cómo chingados lo hicieron, porque inclusive para mí, que soy conocido, no estaba fácil, 74,000 firmas. Bueno, entonces este constituyente además dicen que se va a llamar Ciudad de México, y a quién carajos le preguntaron cómo queremos llamarnos en la capital del país. A nosotros no. El pueblo de la ciudad debe decidir cómo se va a llamar. Es una vieja postura de la izquierda, por ejemplo, que este debe ser el estado de Anáhuac, por poner un ejemplo solamente. Pero el Congreso no tiene por qué predeterminar cómo se va a llamar este lugar. Nosotros, yo creo que los que aquí habitamos, algo tenemos que decir sobre el particular, y a quienes mandemos a esa Asamblea Constituyente, pues también algo tendrán que decir. Entonces, desde el nombre hasta que el presupuesto va a seguirse de todos los estados de la República, decide su presupuesto la Cámara local. En el caso de lo que salga de aquí de la ciudad, lo sigue resolviendo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, que es su principal atribución, resolver el presupuesto de la nación, pero resuelve también el presupuesto de la capital del país. Sigue así. Entonces, el constituyente, como ustedes pueden percibir, sigue escamoteándole derechos a los capitalinos. Ahora bien, yo no me quiero quedar ahí. Así como en el libro cuento un hecho político que no lo voy a contar ahora porque no es el caso de la presentación del libro, y no me quedo ahí. Yo no quiero quedarme solo en esta parte sobre el constituyente, porque aquí podemos hacer terapia pues, de que es insuficiente, que es una reforma trunca, que debemos ir más allá, podemos ir muchas cosas. Pero yo estoy convencido, absolutamente convencido, que este país lo que necesita es una revolución, una rebelión no violenta de nuestro pueblo. Yo apuesto a que sea no violenta, no porque me dé miedo la violencia, sino porque creo que la vía armada es una vía de mucho dolor y sacrificio para nuestro pueblo. La última rebelión armada exitosa fue la Revolución de 1910, costó casi una quinta parte de vidas de la población del país. Para quien esté planteando la vía armada, debería leerse un libro extraordinario que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura. Verdaderamente fuerte el libro sobre lo que es la guerra y sus horrores, visto desde la perspectiva de la mujer. Realmente se lo recomiendo. Pero yo inclusive cuando planteo la vía no violenta, hay gente que piensa que soy ingenuo, no es así, ahora comentaré de qué se trata. Y hay gente que me dice, no, Gerardo, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Y yo les digo, cabrones, si no se levantan temprano, ¿qué se van a levantar en armas? Es pura retórica, pura desesperanza. O sea, no. Miren, yo ahora que venía para acá me venía acordando, en la elección pasada propusimos un grupo de exdiputados, de Jaló Corral también del PAN, senador de la República, de que con el boleto metieran una papeleta que decía que se vaya Peña, y ahí fundamentaba qué artículos de la Constitución y todo el asunto, era un papelito que había que meter dentro del voto. Bueno, pues a la gente se le arrugaba el corazón meterlo en el pinche papelito ese. Pues ¿cómo vamos a hacer algo más fuerte si ni siquiera hacemos algo que es hasta testimonial?
Ni siquiera te estás arriesgando. Es una cosa verdaderamente menor. O sea, yo estoy convencido que podemos y debemos obligar a Peña Nieto a renunciar antes del 2018. Antes del 2018. Porque está... Yo digo que es terapia lo que decimos que es tonto. Yo digo que bueno que es tonto. Imagínense que fuera listo, si así que joda nos está poniendo. O sea, no, va pasándonos encima con todo. Ha achacado todo lo que ha querido. Es terrible el daño al país. Entonces yo propongo una forma no violenta que es cruzarse de brazos, parar todo. Todo. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, no ir a televisión. 3, 4 días se cae. El gobierno de Peña no lo aguanta. Así lo hicieron en Guatemala. Claro, Guatemala le metieron las televisoras, entró la clase pudiente, eso es cierto. Pero si el pueblo se para, no hay quien lo aguante. Yo pongo el ejemplo de Televisa. Televisa es un enemigo formidable. Bueno, si el pueblo de México no ve 30 días Televisa, quiebra Televisa. Porque vive de los anunciantes y si nadie lo ve, pues nadie se va a querer anunciar ahí. Es un poder enorme el de la gente. Yo les digo, si queremos tomar el aeropuerto de la Ciudad de México, pues necesitamos 300,000 personas, va a haber madrazos, aunque nosotros vayamos no violentos y nos sentemos. Yo les digo, hay que sentarnos, y la gente me dice, oye, si nos sentamos no nos van a madrear. No, seguro nos van a madrear. No, entonces, ¿para qué nos sentamos? No, pues para que quede claro que nosotros no somos los violentos. No, nos sentamos y todos nos van a madrear, y va a haber muertos, y va a haber heridos, y va a haber encarcelados, y va a haber un desmadre. Si solo los humildes trabajadores de vigilancia del aeropuerto no van, se para el aeropuerto. Se para. Si los trabajadores no pueden, no funciona nada. El pueblo mueve todo. Si el pueblo no se mueve, no se mueve nada. Es un poder enorme el de la gente. No, es que yo tengo que trabajar. Tienen unos 15 años el domingo, una oda, se ponen bien acalderonados. Al día siguiente la cruda los mata, no vienen a trabajar y no pasa nada. Pero si es de protesta, no puedo, esto no está cabrón, me descuentan el día. Dicen, ya tengo 5 minutos, entonces voy a ir aterrizando. Entonces, es una forma muy fuerte, muy poderosa. Si obligamos a Peña a renunciar, ¿cambia el país? No, es un paso primero y necesario. Y de ahí barres con toda la estructura política caduca y corrupta que hay en el país, pero hay que cambiar toda la estructura económica. La gente se enoja de los sueldos, ya dije, de los legisladores. Pero hay un crimen brutal frente a nuestros ojos y ni nos inmutamos muchos, que es un niño trabajando, un niño pidiendo limosna. Esas son chingaderas. Eso no debería pasar en un país que es la 13ª economía del mundo. Ni un niño debería estar trabajando pidiendo limosna. Todos a la escuela, y además una escuela que no te lleven como gato arañando el piso, sino que te guste, que sea creativa, que sea divertida, que desarrolle tus potenciales. Ni un joven que no tenga un lugar en las universidades públicas del país, ni uno solo, y que quiere estudiar, claro, y que les den de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar. En las escuelas están haciendo bis con los niños a la hora de la clase, pues están desnutridos, están una lechita pedorra y una galleta, eso no es desayuno. Bien. Lo digo de otra manera para ir terminando en el tiempo que tengo destinado. Miren, ahí como me ven, yo vengo de una familia pobre. A mí no me da vergüenza mi origen, al contrario, me siento muy orgulloso. A la gente le preguntas que si es pobre, aquí en la Guasima de Montón, en el país, 80% de la gente es pobre y dice que no. Dice que es clase media baja. No, porque tiene un carrito pedorro que funciona un día así, pero no soy clase media baja, soy de otra condición social y hasta voto por el PAN. No, la vida que yo no. Yo soy orgulloso de mi origen, ¿no? Y mi abuela, que era una india náhuatl que tenía 3º de primaria, insistió en que yo estudiara. Yo fui a la universidad, mis padres no fueron, yo fui el primero, me cambió la vida. Es cierto que era una universidad crítica, era una universidad comprometida, era una universidad consecuente, la Autónoma Metropolitana en ese tiempo. De cada 4 materias yo les digo que 5 eran de marxismo, era otra formación. Bueno, yo fui a la universidad y un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas seriñudo, te volviste mal hablado, además fachoso, encima ateo, y por si no fuera suficiente comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos. Sí,
salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, empleo bien pagado con contrato colectivo, trabajadores campo de la ciudad, sí, 3 veces al día comida para todos, sí, techo para todos, creo que ya lo dije, sí, justicia y libertad, sí, pues eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo, oye, me gusta esa idea, claro, ¿a quién no le va a gustar? Como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, pero para que eso se haga realidad, el pueblo se tiene que revelar. El líder más importante que tiene el país ya está ahí, y es el pueblo de México en pie de lucha, el pueblo de México en rebelión. No es cierto que nuestro pueblo sea agachón, nuestro pueblo es un pueblo de carácter, es un pueblo de lucha, es un pueblo echado para adelante. Pero necesitamos, con el ejemplo, convencer a los demás. Miren, voy cerrando. Me decía una maestra, ahora que el cretino ese de Aurelio Nuño nos trae jodidos, en Sonora. No, es que nos están obligando a hacer el examen. Pues no lo hagan, si millones no lo hacen, ¿de dónde van a sacar millones de profesores para sustituirlos? No, es que yo no lo he hecho. Ah, no lo hiciste, no, todavía no me convocan. Y cuando te convoquen, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer el examen. Pues ahí está la chingadera, ¿no? Ahí está la chingadera. Tenemos que plantarle cara al poder. Miren, lo que yo estoy planteando no gusta mucho, porque lo que queremos oír es: yo voy a cambiar las cosas, ¿eh? Cuando yo llegue a la presidencia, voy a recuperar el petróleo, voy a recuperar la energía eléctrica, voy a restablecer los derechos de los trabajadores. Bueno, eso no es cierto. Si el pueblo no se levanta, no vamos a recuperar todo: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, agua, minerales, comunicaciones, telecomunicaciones, banca, ferrocarriles, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. El pueblo se tiene que levantar obligadamente, no hay otro camino, no hay otra posibilidad. Y para hacer eso debemos estar dispuestos a 2 cosas, y con eso cierro. Debemos estar dispuestos a perder la libertad y debemos estar dispuestos a perder la vida. No estoy diciendo que se dejen encarcelar ni que se dejen asesinar. Estoy diciendo que superemos el miedo a perder esas 2 cosas, porque si no lo hacemos, no va a cambiar nada. A mí hay gente que me dice: es que tú eres muy valiente, Gerardo. Yo me reviso y les digo: tengo lo mismo que ustedes, y las mujeres tienen más. Y hay que me dice que yo tengo hijos. Pues yo no soy estéril, yo tengo 2 hijos también. Y mis hijos comen 3 veces al día, tienen el vicio pequeño-burgués. Y yo, como ya lo dije, soy ateo. Los creyentes por lo menos tienen el consuelo de que se van a morir y que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad, que supongo que es un orgasmo perpetuo eso. Yo no, yo me voy a morir y creo que me chupa la bruja y que no hay más nada, que se acabó. Entonces menos me quiero morir. Pero eso no te puede condicionar a que no luches para realizar un proceso de transformación. El país que estamos viviendo no lo merece nadie. 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada, pero son 26,000 los desaparecidos por este gobierno. El número de presos políticos es infame, los perseguidos, los reprimidos, los acosados, los estigmatizados, el baño de sangre, el remate del patrimonio nacional, el empobrecimiento, la brutal corrupción que carcome a todas las instituciones de la República, la simulación, el hambre, la desesperanza. Es inaguantable lo que está pasando en el país. Y la terapia no sirve. La terapia de que todos los políticos son iguales, de que todos los partidos son iguales, de que todo es lo mismo, eso no sirve. Lo que necesitamos es un proceso de rebelión. Los jóvenes tienen un papel fundamental, son un motor central, pero no son los únicos. Es una responsabilidad de todos. Yo cierro con esto. A mí me dicen que ¿por qué los jóvenes con la izquierda? Pues de modo que ¿dónde? Parafraseando a Salvador Allende, un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente. La vía electoral está cerrada. Yo creo que para la presidencia de la República sí, que la regla es quien pierde, si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Yo estoy claro que en pleno siglo XXI ni siquiera se garantiza que detrás de cada voto haya un ciudadano y que cada voto depositado en las urnas se cuente. Pero si queremos abrir la vía electoral, desde mi punto de vista no hay que renunciar a ella, sino hay que revelarnos, hay que obligarnos a que la gente sea respetada en la decisión que toma. Entonces termino, ya dije que quiero construir una candidatura independiente a la izquierda, de la izquierda, pero yo no voy a dividir, debe haber un solo candidato.
candidata de todas las fuerzas progresistas y democráticas, el que tenga más fuerza en el momento de la decisión. No hay duda de que si hoy se resolviera, López Obrador debería ser el candidato. Veremos de aquí a que se resuelva, pero yo sobre todo estoy apostando a que la gente nos rebelemos, a que obliguemos a Peña a renunciar, a que se convoque un Congreso Constituyente, ahí sí, producto de esa rebelión del pueblo, se restablezca la Constitución del 17 y se acrecienten los derechos de nuestro pueblo. Y finalmente se haga realidad ese sueño de Ricardo Flores Magón de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Yo estoy convencido que en nuestro país vamos a lograr que no haya un solo ser humano que sufra por problemas económicos y que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas, comentarios. Bueno, compañeros, vamos a abrir un espacio para que participe Paco Ignacio Taibo II y enseguida, después de su participación, haremos ronda de preguntas para los dos participantes. Sí. Bueno, dice aquí que Paco Ignacio Taibo II es escritor de profesión. Ha desarrollado muchas otras actividades, además de esta, ¿no?, que es particularmente importante. Ha enseñado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido director de las series México, Historia del Pueblo y Crónica General de México, 1931-1986. Del suplemento cultural de la revista Siempre, 1987-88, y de las revistas Crimen y Castigo y Bronca. Su obra literaria, distinguida con numerosos premios, no se limita al género policial, también ha escrito novelas históricas, cuentos, cómics, reportajes, ensayos, crónicas. Ha publicado una cincuentena de títulos y algunos de sus textos han sido traducidos a diversos idiomas. Agradecemos profundamente, digamos, la más cordial bienvenida a Paco Ignacio Taibo II. Cuando se formuló por primera vez el modelo constituyente, yo dije que vayan y chinguen a su madre, es una pinche trampa esto. ¿Sí? ¿Qué democracia de cartón es esta donde solo puedes elegir el 60% de los que van a hacer tu constitución? Y te van a mandar 40 sapos salidos de los bolsillos y de los dedos del aparato que controla este país en una enorme mayoría, reduciendo las posibilidades de que la constituyente sea de verdad. Y rompamos la pinche taza. Con esas reglas del juego no juguemos. Y en ese se estaba cuando participé en una amplísima reunión de Morena en la que se discutió sí o no, participamos o no participamos. Y de repente me encontré a mí mismo participando en esa reunión, proponiendo temas. Y dije, caray, estoy viviendo una más de las muchas contradicciones que se viven en mi vida. Y de repente me di cuenta que era lo que estaba pasando. Era, si no interveníamos, el espacio se quedaba muerto y fumigado. La parte más importante, empecé a descubrir qué significa intervenir en el debate electoral de la constituyente y en el posterior debate que se va a dar dentro de la constituyente. Significa construir el programa de la Ciudad de México. Entonces empecé a hacer proposiciones a cual más pinche jacobina, como por ejemplo, basta ya de juicios con juez. Queremos en la Ciudad de México juicios con jurado, ¿no? Que te juzguen tus pares, tus iguales, no un pinche funcionario asqueroso que quién sabe dónde sacó y de qué dedo lo nombraron. Que te juzgue pueblo como tú
y que el pueblo como tú tiene tu sentido común, no va a permitir los abusos continuos en la manipulación del sistema judicial, que es sobre el que se levanta la impunidad, ¿no? El agua, pues declaremos el agua un bien social y no un producto. Los neoliberales andan todo el rato incorporando el concepto de producto. Los libros, un producto, que concurran al mercado. Además, ese pinche lenguaje neoliberal me tiene reinventado. Todo son eufemismos, ¿no? Bajas colaterales. Pues era el doctor que iba pasando con un carro de camotes, ¿sí? Y la policía de Gatillo Alegre soltó una ráfaga y se lo fumigó. ¿Cómo que baja colateral? ¿Sí? ¿Cómo que ampliar el mercado de trabajo para hacer que un chavito del Oxxo no tenga ni vacaciones, ni aguinaldo, ni séptimo día, ni jornada de 8 horas? Eso se llama ampliar el mercado de trabajo. Y entonces, contra el concepto neoliberal, que está envenenado también en el lenguaje, a convertir los bienes en bienes sociales. El agua es un bien social, por lo tanto no es sujeto de concurrencia al mercado, de privatización, de nada. Y conforme iba agarrando el vuelo, pues más contento me seguía, porque además todo el mundo andaba muy contento. Y entonces empecé a participar en asambleas, donde la gente traía sus demandas e intentaba convertirlas en constitucionales. Y la pregunta eterna es, ¿pero esto cabe en una constitución? Y mi respuesta es sí, cabe todo. En el debate constitucional cabe todo. Luego ya veremos si es posible formularlas en términos de que no contradigan la Constitución Nacional vigente, que es la única traba que existe para que algo sea o no constitucional. Yo decía, 3% constitucional establecido para el gasto de cultura. 3% del presupuesto de la Ciudad de México será destinado íntegramente a gasto cultural. Y eso se puede decir, vamos probando la que he estudiado, que es la Constitución del 57, decían lo que les daba la gana los liberales y ponían sobre la mesa los temas que eran los temas de interés de la sociedad. ¿Y ahí quedaba la cosa? No, pues seguíamos avanzando, y en la avanzada se iba volviendo muy bonito. Un compañero dijo, bajar la edad electoral a 16 años. Si me pueden meter al bote, yo puedo votar. No tenía 16 años, tenía como 35, pero bueno, se acordaba de la época que lo habían metido al bote a los 16, yo creo. Y la idea sonaba correcta. Un adolescente de 16 años es un ciudadano con criterios, sabe mucho más que un burócrata perredista encarcelado ahí en el negocio turbio de su vida. Tiene la sensibilidad. Las manifestaciones son derecho público, por lo tanto ningún reglamento urbano puede estar por encima del derecho a manifestarse. Código penal, revisión absoluta del Código Penal, de manera que por incidencias menores no te puedas meter prisión preventiva. O sea, dicho de otra manera, era la traducción de si te robaste un pinche gansito marinela de una tienda Oxxo, no te pueden tener 3 meses en el bote mientras te juzgan, ¿sí? Porque rompe la presunción de inocencia. Tú eres, en el planeta la presunción de inocencia es universal. Tú eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable, pero con los sistemas de prisiones preventivas tú eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Es una inversión irracional. Por lo tanto, todos los crímenes menores, eliminar cualquier forma de prisión preventiva hasta que no haya juicio. Y cuando haya juicio, juicio con jurado. Y cuando haya juicio con jurado, ¿quién elige al procurador de la Ciudad de México? Y por lo tanto todo el sistema de procuración. No, los procuradores deben ser electos por los ciudadanos y no nombrados. Y más en este caso, donde nos lo nombran rebotando desde presidencia a la Ciudad de México. Y seguía el debate, y conforme seguía yo me iba poniendo más contento, pues era el debate de las cosas que yo decía que amplían el espacio democrático de una sociedad. Cuando se reunieron todas estas asambleas y propuestas que se hicieron en Morena a lo largo de 4 meses o 3 meses,
aparecieron algunos otros temas que todavía me resultaban más interesantes. Por ejemplo, la declaración de la Ciudad de México como ciudad refugio, de tal manera que ningún inmigrante ilegal puede ser detenido en el territorio de la Ciudad de México. La ciudad se constituye, como se constituyeron multitud de pequeñas ciudades en Estados Unidos durante una época, en ciudades de refugio del inmigrante, con lo cual le cortas la cadena del secuestro, la extorsión y la manipulación policial y el horror que se está haciendo contra los inmigrantes centroamericanos y sudamericanos que cruzan el país. Que eso le crea un problema a los gringos, chinos humanos, que se lo creen, es el problema de ellos, que lo resuelvan. ¿Por qué tenemos que nosotros volvernos los mayordomos o los policías de los Estados Unidos? Por lo tanto, la declaración de la Ciudad de México como ciudad santuario. Ahí me sentaba con los constitucionalistas y decía, ¿es posible llevar esto a la Constitución? Y decía, pues no sabemos si es posible, pero es necesario. Entonces, el debate por la Constituyente empezaba a volverse un debate vivo sobre temas que afectan nuestra vida diaria. Y yo seguía metiendo temas. Los libros deben ser considerados constitucionalmente como un bien social y no como un producto. Por lo tanto, deben estar exentos de tasas fiscales. La cadena del precio del libro es horrible. En teoría, nosotros no estamos pagando IVA por el libro, los consumidores finales, pero los editores sí lo están pagando. De tal manera que eso se acumula el precio. En el transporte, los libros, la Ciudad de México produce el 95% de los libros que se circulan en el país, ¿sí? El único problema es, al no haber tasas de beneficio en correos, los libros enviados a Tijuana tienen un incremento del 15, del 20%. Segundo, la pinche ley del libro que hoy existe vale para pura madre, porque es una ley del libro que privilegia teóricamente a la pequeña librería, pero no es verdad, porque resulta que en el proceso el editor está obligado a vender con el mismo precio durante los 3 primeros años de vida del libro a los distribuidores. Y estos a su vez venderlo al público a ese mismo precio. ¿Cuál es la diferencia? Que las grandes distribuidoras, léase Sambors, Comercial Mexicana o la Gandhi, le piden al editor descuentos del 45, el 55, el 60%. Y el pinche librero de Pachuca, con suerte logra que le lleguen los libros a crédito, porque está cortada la cadena de realidad en el precio. Entonces, declarar los libros bien de consumo social y no producto en la batalla contra el liberalismo. Y surge en la última lectura cosas que me parecen súper interesantes: la prohibición para el gobierno de la Ciudad de México para operar como outsourcing. En estos momentos, el gobierno de la Ciudad de México está repleto de subcontratas por todos lados. Ustedes deben estar viviendo alguna de esas subcontratas. Sí, para la limpieza de las unidades son trabajadores de outsourcing. ¿Qué significa eso? Es uno de los envenenamientos del 123 que introducen la reforma laboral. ¿Qué significa? Yo trabajo aquí, pero mi patrón no es este. Mi patrón es una empresa subsidiaria que tiene un cuartito con una pinche mesa que se bambolea, una secretaria bizcocha que toma nota con el papel, ni siquiera tiene computadora, chingada, ¿no? Y que responde. ¿Qué responde? Con sus bienes. ¿Cuáles bienes? Con la institución. Entonces resulta que puedes pasarte 5 años trabajando para la Universidad de la Ciudad de México y de repente descubrir que en esos 5 años has trabajado para limpiar tu fundillo clínico, ¿no? O límpiatelo bien. SADCB. Empresa que cuando reclamas no existe, porque las outsourcing son gaviotas. Llegan, aterrizan, cagan y se van, ¿sí? Entonces, ¿no tuviste? ¿Qué no tuviste? No tuviste antigüedad, no tuviste derechos adquiridos, no tuviste contrato colectivo, no estás amparada por el contrato colectivo, no estás amparada por la jornada mínima de trabajo, ¿sí? Ya las 8 horas no se han vuelto ley de vida, ya se han vuelto accidente laboral, ¿sí? Entonces,
uno de los puntos que surgieron es la Ciudad de México no puede contratar outsourcing, punto. ¿Sí? Otro más que se volvió muy interesante, el punto de debate, la prohibición de la subcontrata de obra pública en cogestión. Por lo tanto, tú no puedes en una operación gubernamental darle la contrata de la gestión a privados. Revisemos dónde. Bueno, pues la ley de tráfico que se organiza para organizar que el sistema de las multas sea control de una empresa privada, o los parquímetros concesionados de empresas privadas. ¿Por qué? Porque crea una lógica diferente. Los servicios públicos se vuelven botín privado. ¿Qué empresa privada está ahí para hacer beneficio social? Ninguna, está para la ley de la máxima ganancia. O sea, es como pedirle al diablo que no tenga cola y bueno, Los Pinos no tiene cola, tiene cuerno nomás, un pendejo está ahí. ¿Cómo es posible? Sin embargo, este mecanismo se está extendiendo, ¿sí? Y entonces, con el sistema de la subrogación de los servicios, puedes tener el control de estos servicios y su lógica. Porque ¿qué pretenden al fin y al cabo los de los parquímetros? Que haya un chingo de infracciones para ganar un chingo de dinero. No que haya menos, no que haya lugar para estacionarse, eso les vale madre. Los de las multas están a favor de que disminuyan los conflictos de tráfico. No, están a favor de que aumenten un chingo, porque eso les permite sacar dinero. Por lo tanto, la prohibición de ofrecer la gestión de obra de servicios pública pues se vuelve fundamental, es cortarle patas al monstruo, ¿no? Bien, ¿qué les quiero decir? Que ahora soy militante convencido de vamos a la constituyente, porque ¿a dónde vamos? Vamos al debate. Vamos al debate con la ciudadanía a escuchar y proponer, a platicar con millares de ciudadanos, y vamos en dos niveles. En el primer nivel es la campaña, en el segundo nivel es lo que puedan hacer o no los diputados de izquierda que logremos reunir. ¿Qué posibilidades reales hay de hacerles un gol en la constituyente? Pues yo que soy optimista, ¿sabe por qué no? Porque los optimistas sufrimos nomás después, los pesimistas sufren antes, durante y después, ¿no? Entonces, yo que soy optimista nomás por razones prácticas, digo, bueno, vamos a ver. Si Morena con sus listas logra el 50% de la votación, dado el descontento inmenso que hay contra el mancerismo hoy en la Ciudad de México y la alianza PRI-PRD que significa el mancerismo ideológicamente, que saca de los 60 30, y que entre los nombrados por ahí hay 2 o 3 que son decentes y que se les escaparon al control absoluto de Mancera, del presidente, etcétera, con los que puedes contar para que se pongan de este lado. Con 34 diputados tienes poder de veto. O sea, las cosas más pinches no pasan. ¿Sí? Pongamos que ni eso se alcanza. Pues ni modo, el debate sí se alcanza. Y la posibilidad de tomar la tribuna constitucional para decir las cosas que estoy diciendo, para decir juicios con jurado. Esta ciudad exige juicios con jurado, no jueces nombrados de dedo. Basta ya. El control de la policía por los ayuntamientos, en lugar de la consigna del mando único centralizado, y por lo tanto con gestión ciudadana para controlar la tira. Si podemos poner todos estos problemas que nos afectan diariamente a debate en el proceso de la campaña y en el proceso de la constituyente, yo creo que esta ciudad puede dar un salto adelante en términos de avance de conciencia, que ese es el problema fundamental. El problema fundamental es aumentar el nivel de conciencia y el nivel de organización, ¿sí? Donde quiera, como quiera, pero hay un tercer nivel. A partir de eso hay que aumentar el nivel de unidad. No nos vamos a poder sacar de patadas de los pinos si no hay un proceso unitario global, generalizado, y que pone por delante las demandas de la sociedad y no los programas electorales.
Yo de eso estoy convencido. Soy partidario como Noroña de la huelga general, la moratoria de pagos. A diferencia de ello, pienso que esto se construye lentamente y que no puedes convocarla, tienes que armarla lentamente. Significa organizar sindicatos, organizar el sector de los servicios, y se van a crear condiciones, porque el neoliberalismo son los 4 pinches jinetes del apocalipsis, ¿no? Despidos masivos, represalias, recortes por todos lados. ¿Qué quiero decir en resumen? Quiero decir que todas las batallas son buenas, hombre. En términos principistas, decir, no, esa batalla no vale la pena. No es cierto, todas valen. Hay algunas que tienen más valor porque tienen mayor impacto en el deseo de aumentar el nivel de organización de la sociedad y su capacidad de lucha y de respuesta y de conciencia. Pero todas las batallas son buenas. Entonces, la batalla por la Constitución se vuelve una batalla constructora, queriendo y sin querer, del programa de los habitantes de la Ciudad de México. Hasta ahí. Muchas gracias. A ver, primero, yo no soy la voz de Morena, abusados. Yo soy un militante de Morena, y a veces hay algunos que no les gusta demasiado que sea un militante de Morena. Entonces no esperen de mí la razón oficial, entre otras cosas porque Morena es incapaz de generar una voz única. El tema de por qué todos estos elementos programáticos nos han puesto a nivel del debate está canilla. Se presentaron 100 puntos, los primeros 100 que se recogieron como 500 temas. Están depurándose, hay una comisión de abogados intentando darle forma constitucional a las propuestas que van llegando. Pero de los 100 primeros que se presentaron, todos los que les he comentado estaban ahí. ¿Qué tuvimos? Cero como cero. Había periodistas, la nota pasó desapercibida. Éramos 1 millar de personas en el sindicato, en la Unión de Periodistas, y el eco sobre las propuestas de Morena cero. Vamos a enfrentar una situación de ahogo mediático, ¿sí? O sea, ustedes que proponen, pues sepa su madre, porque no lo vamos a transmitir mediáticamente, vamos a estar ahogados por él. ¿En qué momento la campaña de Morena puede volverse una campaña en la que pone por delante, estamos proponiendo esto para la Constitución? Yo diría que en los próximos días se va a volver el centro de la campaña, no solo en las declaraciones públicas. Desearía, porque las campañas tradicionales de nosotros somos los más guapos, que además no son ciertas, como podrán ustedes ver, los más guapos deben estar en otro lado, van a otra peluquería, no la que voy yo, ¿no? No va a funcionar. Y no es confianza ciega, vale para pura madre, es construir un programa de abajo hacia arriba que recoja propuestas nacionales, propuestas chilangas generalizables. Esperemos que la campaña cubre estos contenidos, porque si no vale para pura madre, si no es un pinche acto electoral chafa más y no cumple lo esencial, que es abrir el gran debate sobre qué tipo de constitución queremos en la Ciudad de México, que es, insisto, un debate programático. Y en su universidad, los puntos de educación que se propusieron, y fíjate, no estaba, pero yo estoy a favor y vamos a tratar de incorporarlo, la unificación de la educación de la Ciudad de México como una sola institución. Los puntos incluían educación gratuita para todos. La Ciudad de México impartirá educación gratuita para todos. Incluía educación obligatoria hasta el bachillerato. Por lo tanto, una inversión en educación que tiene que ser consustancial con esta propuesta. Hay que hacer decenas de prepas más y muchos más centros universitarios de los ya existentes. Pero había que darle forma en concreto el aparato de educación media y superior de la Ciudad de México es
la Universidad de la Ciudad de México y los llanos. Había que decirlo en voz alta y volverlo una bandera de resistencia. En cuanto al fenómeno electoral, yo creo que la batalla por no participar en procesos electorales, o sí, es una batalla absolutamente loca. Hay que ponerla siempre en contexto. A lo largo de la historia, decenas de veces, las organizaciones sociales más radicales optaron en determinados momentos de su vida por la participación electoral. Más radical que los anarcosindicalistas españoles de la CNT en 1936, cuando deciden vamos a votar por dos razones: para sacar a los presos políticos de la cárcel y restituir el clima de libertad social y sindical. Y cambian las elecciones en España en el 36, son las que dan el triunfo a la República. Que una organización que en sus principios decía que toda forma de lucha electoral es mierda y que hay que alejarse de ella porque contamina, de repente decida masivamente lanzar 2 millones de electores sindicalistas al voto, pues es simplemente el sentido común. Cerrar los caminos electorales como forma de lucha, pues es un pinche delirio principista de esos que dicen esto sí, esto no porque es pecado. La ideología de la izquierda tiene que construirse sobre pensamiento crítico y no sobre doctrina que establece lo correcto y lo incorrecto, lo feo y lo bueno. Al mismo tiempo, lo contrario, pues vale más. Convertir el proceso electoral en la panacea de la única forma de lucha, el único camino, y convertirte en constructor de un aparato electoral que va a caer víctima del fraude sistemático, pues vale más. Entonces, con esto despejemos el debate de participar o no participar, sino el cómo participar, el para qué participar. Y si no quieres participar, pues el estar observando y introduciendo tu propia percepción. El burocratismo de Moreno, pues ahí está. Digo, hay que ser ciego inmenso para no verlo. Hay que ver que los sistemas de selección de candidatos son buenos en un 30%, regulares en un 60% y pinchísimos en el otro 10%. Y que Morena tiende a ser piramidal y vertical. Que construir una organización democrática de 1 millón de afiliados en un país donde no hay tradiciones democráticas, no en la derecha, eso no las tiene ni las tendrá jamás, en la izquierda no hay tradición democrática, ¿sí? No hay el pensamiento el derecho de minoría, hay que preservarlo y protegerlo. El derecho a la disidencia es fundamental. La lucha tribal es un obstáculo para la vida de las organizaciones. Ustedes son un bonito sindicato, ahí andan regañándose por diferencias en el manejo de la democracia. Yo creo que hay que trascender todo esto y tratar de operar en términos del sentido común, de mejorar las condiciones de la democracia, bloquear los mecanismos mediante los cuales opera el autoritarismo, que también opera en Moreno. Llegar que está ciego para no verlo, ¿sí? ¿Y dónde? Pues donde creas poder, el poder es democrático. O sea, donde los procesos electorales y los procesos de selección de candidaturas son democráticos, pues donde hay organización y donde hay poder. Donde hay organización y donde hay poder, el verticalismo no opera, no se mueve, está limitado, está acotado y está negado. ¿Cómo se seleccionó la lista de Moreno? Pues se seleccionó mal. ¿Por qué? Porque la decisión final la tuvo el Comité Nacional Electoral y no el DF. Para una elección que es chilanga, ¿qué chingados tiene que ver el Comité Electoral Nacional en la selección de candidaturas? En lugar de haberse procesado de abajo hacia arriba, en el Distrito Federal, a partir de la amplia organización de Morena en la Ciudad de México. Vicios, sí, pinche. Virtudes, bueno, la decisión tomada previamente del 50% de los candidatos no son miembros de Morena, y ese se cumplió a rajatabla. La mitad de los candidatos de la lista de los 60 no son miembros de Morena, son miembros de la periferia, de la amplia izquierda, de por allá. Se cumplió la decisión de género. La mitad son mujeres, incluso entre los primeros 30,
el 60% son mujeres. O sea que lo más probable es que los diputados electos de Morena va a haber una mayoría de mujeres. Lo cual a mí me parece el rollo de género convertido en un principio rígido también, pues una pendejada, ¿no? Es, oye, por cuota, y un 3% para los que sean morenos, muy morenos, y un 2% para los que tengan perro en su casa. No mames, ¿sí? Necesitamos calidad para llevar el debate. Son debates canijos, son debates en los que tienes que enfrentar a la pinche mafia porrera y sobre todo vamos a tener que enfrentar un bloqueo de comunicación, cabrón. Cuando planteemos voto a los 16, los periódicos y la televisión no se van a hacer eco, van a ignorar el planteamiento. Entonces tienes que generar las redes sociales, actos públicos, bla, 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 bla. Si hay que introducir el tema de Universidad de la Ciudad de México y IEMS en concreto, porque si lo dejamos en abstracto, solo vamos a plantear el tema de la educación en la Ciudad de México será libre, gratuita, bla, 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 y habrá derecho universal para enseñanza media, y no decir que ya tiene su instrumento. Porque hay un curso cabrón que es la Ciudad de México concentra las grandes instituciones de educación superior federal, ¿no? Entonces hay que introducirlo y concretarlo, pero el problema de concretarlo es que ustedes hagan la propuesta de fórmula y la manden en chinga a través de 2000 tweets a los que están redactando la formulación de la constituyente. Luego si quieren les doy el teléfono para que lo llamen chinga y lo bombardeen. Y hasta ahí. No creo que haber dejado ninguno de los temas comentados por mis compañeros, ¿no? Sí, en mi caso, yo creo que es correcta la pregunta, compañero Juan, porque dentro de mi intervención a mí se me olvidó comentar que yo estoy convencido que en este proceso de transformación caben periodistas del nacionalismo revolucionario, que no el PRI, panistas, patriotas, que no el PAN, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres en partido. Javier Corral es un patriota, es un hombre consecuente. Votó en contra de la entrega del petróleo, en contra de la energía eléctrica. Fue el único senador de la República, siendo representante del PAN en el órgano electoral, que nos apoyó en el que se vaya de Peña, de que se metiera la... Ni un chingado senador de izquierda nos apoyó, ni un diputado de izquierda tampoco. Fue el único que estuvo ahí. Yo creo que es un acierto apoyar a Corral frente a la maquinaria del PRI y del criminal de César Duarte, y tengo diferentes posiciones. Por ejemplo, en Veracruz voy a apoyar al candidato de Morena. No me invitan los compañeros de Morena porque tengo que los regañen Andrés Manuel, pero yo estoy llamando a votar a favor. ¿Vienes conmigo la próxima vez Ahora a voy con Minatitlán? Minatitlán, ya está bien. Cayó la provocación. De todos modos, quiero decir, para el descargo de Taibo, que hablé con Rocío Nale, coordinadora de la fracción parlamentaria, que es veracruzana, y le comenté que quería apoyar a Cuitláhuac. Me dijo que sí, que me iban a invitar. Entonces, para que no haya, estoy de maldoso aquí. Segundo, entonces yo voy a apoyar a Corral, ahí voy a apoyar a Salomón Jara en Oaxaca, que es de Morena, a David Monreal en Zacatecas, que es de Morena, en Puebla voy con Roxana, que es del PRD, que se le plantó al desgobernador Moreno Valle, criminal miserable. En Durango voy con Morena, solo tengo dudas en Tamaulipas y en Tlaxcala. Sinaloa, apoyo con el candidato Moreno, no tengo ahí diferencia. Y en el Distrito Federal, de una vez aprovecho para comentar, la verdad es que yo estaba en la idea de como para los independientes tienes que poner a mano el nombre. Dije, pues ahora para que se eduquen de que nos cerraron el paso estos culebras, pues que los que me quieran apoyar con Ganoña, pero ese voto se desperdiciaría, se anularía. Entonces voy a llamar a votar por la lista de Morena, porque en Huerta Chueca o derecha hay buenos compañeros. Ahí está mi hermanito, por ejemplo, Jaime Cárdenas, que es un hombre excepcional. Yo con él, con Batis, estaría más que representado, pero hay varios compañeros y compañeras ahí que valen la pena. Sobre la segunda pregunta, yo me meto en lo de Morena solo para hacer un comentario. Fue muy autocrítico aquí Paco Ignacio. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Y la verdad es que sí se necesita un partido que sea instrumento de lucha de la gente y que sea democrático.
y que sea de izquierda. Y esa es la construcción que se tiene que hacer. Si Morena quiere ser un partido de izquierda, debe hacer un esfuerzo en esa línea. Segundo, compañero, dice, ¿cómo quitarte el miedo? ¿Cómo quitarte? Eso no se quita. Todo el miedo es natural. Lo antinatural es que no te diera miedo. Si te van a meter a la cárcel, pues claro que te da miedo. Si te puedes perder la vida, claro que te da miedo. Si vas a una manifestación y te van a madrear, pues claro que te da miedo, pues ni modo que no te dé miedo. No, lo que nosotros tenemos que hacer es superar ese miedo. Imponer que lo que tenemos que hacer implica riesgos. Tú sales a la calle y implica riesgos, te pueden robar, te pueden atropellar y no estás paralizado por el miedo, no dejas de ir a trabajar, no dejas de ir a un baile, no dejas de ir a un barrio que te pueda pasar algo. O sea, asumes que hay riesgos ahí más o menores, hay algunos que son más obvios, hay algunos que no los percibes, estás corriendo riesgos enormes. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es superar el temor natural que te da enfrentar la grave situación, porque además han avanzado en las leyes represivas, han avanzado en esa línea. La ley Atenco en el Estado de México, la ley Bala con Moreno Valle en Puebla, en Quintana Roo también, y querían en esta sesión, en este periodo ordinario de sesiones, hacer la reglamentación al artículo 29 constitucional que suspende derechos y garantías constitucionales, que en este momento el 29 solo lo permite por dos razones: invasión militar o rebelión armada. Y querían hacerlo por catástrofes naturales, por protestas sociales. Eso implica allanar tu casa sin orden judicial, detenerte más allá del plazo constitucional, imponer toque de queda, imponer la tortura, que es una práctica cotidiana, aunque ellos se disculpen con esto que pasó con esta jovencita de 22 años, Santibáñez de apellido, que es brutal y que no es el único caso que se da en ese sentido. Finalmente, sobre el tema de cómo evitar la división con los independientes, no hay manera. No hay manera por una simple razón. Yo comparto con Paco Ignacio, lo dije en mi intervención, no sé si él ya había llegado, que necesitamos un amplio frente progresista y democrático de unidad de la izquierda. A ese hay que apostar. Pero la mayor parte de los candidatos, yo estoy buscando una candidatura independiente porque no tengo un partido y estoy queriendo ser el candidato de las izquierdas. Esa es mi apuesta. Y hay que apoyar al que sea más fuerte en el momento que se decida, como ya lo dije. Pero hay candidatos independientes que son de derecha, la inmensa mayoría lo son. Castañeda es vomitivo, es totalmente contrario a López Obrador. El ex-Bronco, pues por supuesto que es del PRI, es más, es el caballo negro del PRI. Si Aurelio Nuño, que en su casa lo conocen y tú le hablan, que es el que quiere Peña que sea el candidato, ya hasta retó a debate a López Obrador, pues como no lo conoce nadie, dice, pues quiero debatir con él, si se lo madrea todos gana, porque no lo conoce nadie, es un tipejo, pues claro, es evidente, ¿no? Entonces, si ese no les da, entonces aprovechan como independiente al ex-Bronco, o Pedro Ferriz. Si Andrés Manuel o yo le decimos pendejo a alguien en un auditorio, se nos liquida la carrera política, estás acabado. Y Pedro Ferriz va y le dice pendejo muchacho y hasta le aplaude un sector del auditorio en vez de haberse salido y haberle dicho que era un canalla y un miserable. Entonces, así están las cosas. Entonces nosotros vamos a enfrentar toda la maquinaria y los fraudes y la decisión del PRI de no soltar el poder, ¿no? Al candidato del PAN, porque qué desmemoria de un sector de la población que dice que Margarita Zavala tiene una buena presencia electoral. Yo creo que es el momento para la izquierda. Estoy convencido que es el momento para un gobierno progresista y democrático, pero insisto que creo que el pueblo se tiene que rebelar. Y cierro, yo no tengo diferencia en lo que plantea Paco Ignacio Taibo, que hay que organizar una gran desobediencia o paro nacional o como le quieran llamar. Pero ¿cómo chingados lo organizamos si no lo planteamos, si no lo proponemos, si no lo discutimos, si no lo valoramos, si no nos proponemos realizarlo? O sea, creo que tenemos que abrir ese proceso de discusión y juntar esa parte de la lucha social con la lucha electoral sin renunciar a ningún frente, de tal manera que impulsemos el profundo proceso de transformación. Yo cierro, este país que tenemos no lo merece nadie. A Enrique Peña Nieto no lo merece ni Enrique Peña Nieto. O sea, es de veras, envilece las instituciones de la República. No es gravísimo, es dramático, es brutal lo que está pasando en el país y tenemos que asumir cada quien nuestra responsabilidad. Los que lleguen a viejos, cuando les pregunten qué hacías en estos tiempos canallas que asesinaban estudiantes, que desaparecían, que remataban el patrimonio nacional, que metían, que robaban,
pues puedan decir: yo hice mi parte, yo luché, por eso vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Sí. Ahora vamos a darle forma. Faltaba, en la lista de preguntas del compañero, faltaba una muy importante, que es el último de los 100 puntos de Morena, de los 100 primeros puntos, dice: y la Constitución que aprueben los constituyentes será sometida a referéndum popular. O sea que te faltaba esa pregunta, pero también sí. El problema que ustedes plantean, bueno, vamos concretándolo y vamos volviéndolo programático, para que el bloque de izquierda que se vaya a integrar lo haga suyo de la integración. Y hay una pregunta interesante: ¿qué hacer con las universidades que está haciendo Morena? Las universidades que están haciendo Morena son una operación simbólica. Es demostrar que el dinero que tiraban a la basura, los altos costos de los diputados y los asambleístas, puede convertirse en dinero socialmente útil. Entonces, básicamente simbólica. En el momento en el que se puedan cambiar las reglas, yo sí sería partidario a toda velocidad de integrarlas al proyecto de la Universidad de la Ciudad de México, las que están en la Ciudad de México. Otras están en algunos lugares de provincia, pero no veo por qué no veo por qué hay que hacer universidades de Morena. Morena lo que tiene que hacer es una universidad de cuadros, una escuela política, y eso sí no cabe en la estructura formal educativa. Pero las universidades sí, desde luego, no tienen mayor sentido. Ahora, urge entonces que planteemos el problema de la unificación IEMSA, Universidad de la Ciudad de México, y para que esté dentro de los puntos programáticos. El compañero planteaba al final una reflexión sobre la virtud de la Universidad de la Ciudad de México, a la que hay que darle poder, potencia, fuerza. Yo partí de un supuesto desde hace mucho, que es esta universidad es mi universidad, es de mi ciudad, y cuando se creó el conflicto contra la dictadura piñata la dictadura piñata de la Orozco, participé activamente con un solo argumento: que usted qué hace aquí. Mi respuesta era: chingar, es mi universidad y es mi ciudad. La que no es tu universidad es tuya, que la manejas como si fuera el patio trasero de tu pinche casa, ¿no? En ese sentido, hay que reivindicar desde el punto de vista de la chilanganía, si es que tal cosa existe, nuestra universidad, y darle el impulso que tal cosa amerita. Pero deberíamos proponerlo ya. Si alguien aquí, hay aquí candidatos de la lista de Morena, ¿verdad? Te toca en chinga llevar la propuesta a los 100 puntos para que se incorpore clara, explícitamente, ¿no? No te va a costar trabajo, lo harás en 5 minutos. Yo que les pregunto para Morena, quiero hacer 2 comentarios puntuales. Yo creo que es una buena idea que dentro del proyecto de discusión del constituyente se tome como base, pues la Constitución surgía de la Revolución, que en realidad era de hecho en 56-57. Alguien me dijo, yo no sé si sea cierto, pero alguien me dijo que Porfirio Muñoz Ledo, que es un hombre que yo quiero mucho, a mí además, pero eso, en política la amistad, pues, o sea, la amistad es una cosa y en política las funciones son otras. Dijo, me dicen, no sé si sea así, que ya había que deshacerse de la Constitución del 17. Es una barbaridad, es una locura. Es una Constitución que debe de establecerse y acrecentarse los derechos. Entonces creo que debe plantearse como base el constituyente del 17 con todos los derechos de tercera y cuarta y quinta generación, no sé cuántas cosas. Pero yo solo quiero poner un ejemplo. Bien, mucha gente repite el artículo 39 de la soberanía radica en el pueblo y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar la forma de gobierno. Fíjense, el 35 establece no el derecho, establece la obligación del pueblo de México de tomar las armas para restablecer el marco constitucional si este ha sido roto. El marco constitucional está más que roto, está hecha a pedazos la Constitución.
Y yo no propongo que el pueblo tome las armas, simplemente que se ponga el corazón en su lugar. Entonces yo creo que sí es un buen planteamiento que la base sea la Constitución, pues surgía de la Revolución. Había una acotación a lo de la difusión. Yo fui diputado 2009-2012. Si hubieran transmitido en vivo nuestras sesiones, hombre, éramos 30 los diputados del movimiento que nos coordinamos con López Obrador y paramos la Ley de Seguridad Nacional, paramos la reforma laboral, porque además del debate a veces hay que bajarse en serio para evitar que estas cosas hagan tropelía y media. Sí es importante, por lo tanto, que los debates de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la gente tenga acceso a ellos. Si tú planteas que las televisoras los hagan, no lo van a hacer nunca. Yo creo que hay una manera muy sencilla de que eso se lleve a cabo, y que es a través del Internet. Si tú, además del canal del Congreso, que está obligado a transmitir, metes que por Internet estén las transmisiones en vivo, le permites acceso a muchísima gente que puede tener interés en el seguimiento de los debates. Y finalmente, sobre la integración, ya dijo efectivamente, Paco Ignacio decía todo, y efectivamente así es. Yo creo que se necesita hacer una fuerte campaña de defensa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está abandonada de amarra, acabo de entrar al baño, está mal, o sea, todo está abandonada. Desde Marcelo y ahora Mancera le ha valido, no le ha valido madre, porque eso sería bueno. Han estado en contra, en realidad, del proyecto. Y yo creo que es en este momento en que la UNAM rechaza 9 de cada 10, el Politécnico a 6 de cada 9, la UAM no sé qué nivel de rechazo tiene, pero debe tener un nivel de rechazo altísimo. Tener una universidad en la Ciudad de México que sea una universidad no solo pública, laica y gratuita, sino con buena infraestructura, prestigiosa, de excelencia, de primerísima calidad, como corresponde a la capital del país, es una necesidad imperiosa, además de la integración del sistema de preparatorias. Entonces yo creo que sí debería hacerse una propuesta muy seria en ese sentido, y no me alargo más. Agradezco muchísimo a los compañeros sindicatos, a los organizadores de la invitación, porque les agradezco a ustedes su atención, y está en venta mi libro, 100 pesotes, ellas saben que no lo regalo, para que no se lo regalé porque es mi cuate, pero ustedes se los venden. Entonces, Les agradezco mucho. Ahí está toda la referencia. Pero de todos modos, a nombre del sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, les agradecemos enormemente su presencia, la aceptación para participar con nosotros en este momento. Gracias. Gracias. Bienvenidos,